Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre, hermano, es que no hay un gobierno que sea perfecto, porque mientras los hombres estén o estemos a cargo, siempre va a haber algún margen de error y usted va a ver situaciones justamente, usted que está desde el otro lado va a ver los errores que se cometen desde este lado. Todos los que hacen algo se van a equivocar. Los que no hacen nada muchas veces saben lo que tienen que hacer, pero no asumen el compromiso de hacerlo. ¿Sí? Entonces los que están o los que estamos cometemos esos errores. No es intencional la mayoría de las veces, entonces tengan también en cuenta esa situación. La iglesia tiene un gobierno y ese gobierno está marcado justamente por la palabra de Dios, como lo mencionaba recién el pastor Alberto Chávez. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es el que gobierna. Nuestro gobierno es un gobierno teocrático, o sea, es el gobierno de Dios, ¿sí? Si Dios no gobierna, o sea, como dice el salmista, ¿sí? Si Dios no está en el asunto, en vano trabajan los edificadores. Nosotros somos edificadores, pero si Dios no está en el asunto, lo que vamos a ver justamente son más errores todavía de lo que estamos acostumbrados a ver. Y muchos de esos errores son justamente por la apatía que tenemos a la hora de asumir nuestros compromisos, como bien decía el pastor, pensando que no es esa nuestra tarea, pensando que lo hagan los demás, que no tengo que invertir mi tiempo, que no tengo que invertir mi dinero en esto, que no tengo que invertir mi esfuerzo. Los pastores, los ancianos, los que tienen ministerio, los evangelistas, los que sirven, los diáconos, deben comprender justamente que es indispensable que estén en los lugares donde se ejerce el gobierno. Y los que anhelan ese trabajo, con más razón todavía, ¿sí? Aquí lo que vamos a tratar justamente es eso, de que no hay un gobierno perfecto y no queremos que nadie salga lastimado por eso, sino que justamente entendamos que así es como el Señor también estableció que sea dentro de la iglesia. Jesucristo en la cabeza, leíamos recién en Colosenses 1:18, también lo podemos leer en Efesios 4:15 y en Efesios 1:22, el apóstol Pablo, que es nuestra mayor fuente doctrinal, entonces nosotros podemos decir, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nuestro gobierno es teocrático. Debemos entender también que se delega la responsabilidad de gobierno a personas que llenan los requisitos para hacerlo. No todos pueden ejercer, porque tienen que llenar requisitos, los requisitos del obispo, o del anciano, del que anhela obispado. ¿Sí? Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Una de las cosas que dice justamente es que gobierne bien su casa. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de presidir y de dirigir. No de aplicar solamente la autoridad, sino justamente de darle lugar a las personas que tienen la capacidad para hacer el trabajo y llevarlo adelante. Eso es gobernar. Si usted lo puede hacer bien en su casa, no desde la posición de un tirano que dice cómo se tienen que hacer las cosas solamente, o ordenando, sino justamente poniéndose como ejemplo. Como bien lo va a decir también Primera de Pedro capítulo 5. Tenemos que ser ejemplo de la grey. En todos los aspectos. Si a mí me han establecido para que yo sea el que presida, tengo que hacerlo con solicitud, como dice la Biblia también. Ahora, si yo no estoy disponible, si a mí me llaman por teléfono, no estoy disponible.
Si a mí un pastor me está pidiendo una ayuda y yo no estoy disponible, y eso se repite en el tiempo, indudablemente no estoy entendiendo cuál es mi responsabilidad. Y del otro lado también nos pasa lo mismo. Si la iglesia no entiende que el pastor es representante de la iglesia y que tiene que estar en las reuniones del consejo de pastores como tenemos nosotros, de presbiterio como tienen los hermanos de Flores, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. En este sentido, perdemos nuestro tiempo y el tiempo del otro. Porque en la próxima reunión, una de las cosas que va a suceder es que va a venir la pregunta, dice, ¿y por qué se decidió esto? ¿Y por qué piensa usted que se decidió eso? Porque era el tema del día. O como decía el pastor, tenemos un orden, por ejemplo, estatutariamente tenemos que tener un orden del día. Y se trata de lo que está en el orden del día. Y una vez que se decide lo que está en el orden del día, no podemos dar explicaciones después sobre lo que ya se discutió. ¿Se entiende? Ahora, es mi responsabilidad si no estoy, preguntar, hermano, ¿qué se decidió con este punto del orden del día? Porque si yo no estoy interesado en lo que se trató, voy a pasar como que pasó una reunión, pasó 2 reuniones, pasó 3 reuniones y no sé nada yo. No es que no sabemos, no estuvimos. Y esa es una de las responsabilidades que tenemos a la hora de representar a la iglesia. Jesús ejerce el gobierno de la iglesia a través del Espíritu Santo. Por eso le habló a los discípulos y le dijo, no os dejaré solo, ¿sí? Sino que iba a enviar el Espíritu Santo. San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 18, nos habla justamente acerca de esta promesa que el Señor les hace a sus discípulos, porque ya le viene hablando. Yo me voy, pero es necesario que yo me vaya para que os envíe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a revelar lo que todavía no hemos entendido hasta aquí. Entonces, es importante que nosotros tengamos en claro eso. Si bien el consejo humano está presente, como en el caso de Yetro cuando le aconseja a Moisés acerca de cómo debe ejercer el gobierno, es Dios el que le dice a Moisés después cómo se tiene que hacer. Entonces, el consejo humano es necesario y le vino bien a Moisés, pero cuando Moisés lo va a aplicar, según lo que dice la palabra de Dios, es Dios mismo el que le habla, ¿sí? En Números capítulo 11, versículo 14 al 17, diciéndole cómo va a administrar ese gobierno. Tu suegro, tu esposa te aconseja, qué bueno, pero acordate de algo. A los pastores, a los que presiden, que Dios es el que tiene la última palabra, y para eso dejó escrito cómo tenemos que ejercer el gobierno. Puede que tengas una buena influencia, gloria a Dios por eso, pero recuerda que la mayor influencia tiene que venir del cielo. Y Él ya lo estableció en su palabra. Esta verdad que decimos, Dios gobierna la iglesia, ahora bien, delega a otros, esta verdad muchas veces en la mente de algunos es un arma de doble filo, pues se escudan detrás de ella para erigirse casi como propietarios de la congregación. Lo leemos allí en 3 de Juan, versículos 9 y 10, cuando Juan habla acerca de aquellos que no le permiten hablar ni recibir a los apóstoles, sino que dice, y a los que lo hacen los expulsan de las congregaciones. Luego podemos ver, como decía recién, en 1 Pedro 5, del 1 al 3, donde Pedro nos habla de que no tenemos que ejercer el gobierno con señorío sobre la iglesia.
sino siendo siervos diligentes y mostrar con el ejemplo justamente cómo debemos llevar adelante nuestro servicio, y en este caso el gobierno de la iglesia es nuestro servicio. Ese es nuestro servicio, Señor. Presidir, dirigir, establecer ancianos, permitir que otros crezcan, Dios quiera nos superen, sean mejores que nosotros en todo. Y que un día podamos estar sentados ahí y poder decir, gracias a Dios, hoy ese es mi pastor. Muchos de los jóvenes que están hoy aquí saben que tienen un llamado de Dios. Y sin embargo, aún así, no logran darse cuenta que nuestra mayor adversidad muchas veces está justamente en nuestra propia carne y en nuestra falta de compromiso. El diablo no tiene que trabajar para esto. El diablo no tiene que trabajar para esto. Con la apatía que mostramos es suficiente. Cuanto más comodidades tenemos, más difícil es comprometerse con el Señor. Resulta que ahora no podemos tomar un colectivo para ir a la iglesia o atender la escuela bíblica. Se me rompió el auto y entonces no puedo. Entonces me quedo, ¿para qué voy a ir? No tengo movilidad, pastor. No existe el taxi, el remis, la bicicleta, la moto. No, es que hace frío para ir en moto. Todas esas cosas no tienen que ver con una actividad diabólica. Tienen que ver con una actividad humana, carnal. Estamos pensando en nuestra comodidad y no en nuestro servicio. Para otros es la fama. El deseo de alcanzar fama por encima del llamado que tengo de parte de Dios. Yo tengo que ponerme en el lugar correcto también. ¿A qué me llamó Dios? ¿A que sea famoso? ¿O me llamó a servir y ser parte de la iglesia donde estoy? Comprometido. Ni hablar. Hoy hablaba el pastor acerca de los que han alcanzado una posición, podríamos decir, económica estable, mejor que los demás. Los que no aportan para el reino de los cielos en este aspecto tendrán que rendir cuenta delante del Señor. Porque también ahí, hermano, está el asunto. Nosotros no nos damos cuenta, pero todo eso está frenando la obra del Señor. Un hermano me dice, ¿cómo puede ser posible? Dice, que una iglesia que es satánica, vemos la iglesia impresionante. Bueno, es muy simple. Parece ser que los satanistas son más obedientes a la hora de depositar sus ofrendas y su diezmo que los cristianos. Y así es simple. Nosotros pensamos nuestra comodidad, mientras el diablo sigue ejerciendo su autoridad y los que están bajo su ala obedecen. ¿Y saben a quién conquistan? A nuestros hijos. También debe haber un gobierno superior al que se pueda recurrir en cuestiones de fe y de doctrina. Un pastor solo corre el riesgo de que nadie lo corrija. Por eso se necesita un organismo superior, un consejo de pastores, un cuerpo de presbíteros, de acuerdo a la organización que tengamos. No hay gobierno perfecto. Nosotros generalmente tenemos una mezcla. Por un lado elegimos los representantes, entonces somos democráticos. Por el otro lado están los ancianos o los pastores y entonces somos un poquito presbiterianos. Y por el otro, y así le vamos agregando cosas
hasta que encontramos la mejor manera, porque buscamos la mejor manera de gobernar también. ¿Para qué? Para que todos salgamos beneficiados. El no obedecer, hermano, a lo establecido, ¿qué implica si usted se revela a lo establecido? A ver, todos sabemos que no tenemos que cruzar el semáforo en rojo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué implicaría que usted cruce el semáforo en rojo? Violar la ley, un choque. En Rosario una multa de 200.000 pesos. ¿Bien? ¿Qué implicaría que yo como pastor pase una luz en roja dentro de la iglesia? O que pase por alto algo que está establecido. El órgano superior tiene que llamarme la atención. Tiene que corregir lo que está en mí deficiente para que no sigan el error. Y si es necesario aplicar una disciplina, que también se aplique una disciplina. ¿O no podemos recibir disciplina los pastores? ¿O no se lo puede sentar al pastor presidente? Gracias por el aporte, pastor. Es interesante que muchas de las cosas que hacemos, después la vemos en la congregación y no nos gusta. No nos gusta. Yo llamo a un obrero a que venga y que participe en la reunión de obreros y no está, ¿qué digo yo? ¿Qué pienso yo de ese obrero? ¿Qué pensará el obrero cuando le digo que no voy, que no estoy? Vuelvo a insistir, no hay gobierno perfecto y podríamos decir que no hay visión que no sufra pérdida. Moisés envió a 12 príncipes a que recorran la tierra que Dios ya le había entregado. 10 de ellos trajeron malas noticias, hicieron desmayar al pueblo. Hicieron desmayar al pueblo. Nosotros, hermanos, no estamos para hacer desmayar al pueblo. Si nosotros predicamos nuestras miserias, ¿qué piensa que vamos a cosechar? Y eso es lo que a veces nos sorprende. Nosotros tenemos que predicar justamente lo que hizo Josué y Caleb. Los comeremos como pan. Los otros decían, no, nosotros para ellos somos como langosta. Y yo siempre tengo presente, cuando hablan de que somos como langosta, cuando éramos chicos y cazábamos una langosta, le sacábamos una patita. Le sacábamos las alitas. Sigue vivo, dice, le vamos a sacar la cabeza, dice, ¿qué pasa? Eso es lo que pensaban los otros 10. Cuando nosotros no nos damos cuenta, pero cuando nosotros ponemos impedimento a lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida, nosotros mismos estamos permitiendo que nos casen y nos saquen una patita, así que ahora estoy rengo, no puedo ir. Después nos sacan las alitas, ahora ya, por más que le esté, nunca voy a alcanzar el vuelo que Dios tenía para mi vida. Y de última te cortan la cabeza y dicen, listo, ya está. Tener cuidado por la hija. Jesús eligió a 12, uno lo traicionó. ¿Dónde está el traidor? Allá está. Los otros 11 no se quedaron atrás. Uno solo lo seguía de lejos y él que escribió, por la duda, vio que uno cuando escribe, siempre yo estuve. Cuando el Señor los encuentra, San Marcos capítulo 16, versículo 14, los llamó a todos incrédulos.
Porque les dijo, no creyeron al anuncio que le hicieron de que había resucitado. Y después les dijo, he aquí, nos envía. Los envía igual. Impresionante. A los incrédulos los mandó también. Los incrédulos eran los 11 apóstoles. Y les dio poder, les dio autoridad, los comisionó para que hagan la obra. El hecho es este, hermano, de que tengamos falencias. Siempre vamos a tener falencias. No quiere decir que el Señor no nos va a llamar por eso. Muchas veces el Señor nos llama justamente porque sabe cuáles son nuestras falencias. Lo que nos falta lo va a suplir Él. Lo que nos falta lo va a suplir el Señor. Pero si Dios te está llamando, no cierres las orejas. No cierres las orejas porque tú eres el instrumento que Dios quiere usar en este tiempo. No mañana, hoy. Hoy es el día. El mañana no es nuestro. Todavía, yo creí que esto no pasaba más, pero todavía me encuentro con personas que tienen 64 años y a punto de jubilarse y me dicen, ¿sabes qué estoy esperando, pastor? Dice, estoy esperando a jubilarme. Cuando me jubile yo le voy a servir al Señor. Y olvídate, ya no serví para nada. ¿O no, Polico? Perdón, se me escapó. Pero alguno hay que escoger, Polico. Aleluya. Hablo del gobierno. Algunos de los sistemas tenemos que escoger. Tenemos que tener presente, hay que saber moverse dentro de él, como decía el pastor Chávez, para usarlo bien y aprender a respetar las limitaciones que impone su uso. Si un pastor funciona en una congregación, esto también sucede. Hablaba el pastor Chávez recién diciendo que sobre el sistema de los nuevos apóstoles. Vio que ellos se mueven en lo apostólico y en lo profético. ¿Sí? No sé dónde se mueve usted. ¿Dónde te mueves, Roquito? ¿Cómo? Si un pastor funciona en una congregación que ha sido el resultado de un trabajo aislado, como muchas veces ocurre, tanto sea dentro o fuera del país, o porque a lo mejor hubo allí alguna situación que se separó de otra congregación, ¿quién determina la forma de gobierno de esa congregación? ¿Por qué piensa usted que ha proliferado esto de los apóstoles? Porque muchos, que ya sea con razón o sin razón, porque no soportaron la crisis de que le digan algo que no le gustó, abrieron un local y se pusieron las manos y ahora son pastores. Llegan hasta usted, también llegan hasta mí y nos piden que le demos la cobertura de chocolate. Como el diablo a veces te usa también. También hay chocolate blanco, Polico. ¿Quién determina, hermano, la forma de gobierno que va a tener? Y si nos pide a nosotros, como congregación, como asociación, ¿cómo se va a dar esa situación? Tiene que aceptar. Tiene que aceptar lo que ya está establecido. Y a partir de ahí, si tiene algo bueno para aportar, que lo haga en el lugar que corresponde.
entendiendo que cuando actuamos con espíritu de cuerpo, o sea, somos el cuerpo de Cristo. Bueno, de acuerdo, nos movemos con espíritu de cuerpo. Desde el momento que yo digo desde esta posición, los demás votaron esto, yo me estoy aislando, me estoy excluyendo. Dice, no sé por qué a mí no me tienen en cuenta. Si yo me excluyo, no es que los demás no me tienen en cuenta. Soy yo el que me estoy excluyendo voluntariamente, tomando distancia, diciendo yo no soy parte de ese cuerpo. Y entonces el otro le dice, ¿quién votó? Fue David el que propuso, te aclaro. Y ahí comienzan a caer las cabecitas. Y eso también se lo transmiten a la congregación. ¿Y sabe en qué termina esto? En que el gobierno termina siendo desacreditado. O cuando, por ejemplo, decimos, yo lo hago porque el pastor presidente lo dijo. No se hacen las cosas porque el pastor presidente lo dice. Lo hacemos porque está de acuerdo en la palabra de Dios y en el consenso del presbiterio o del consejo de pastores. El pastor presidente es el representante de la asociación y de los pastores en muchos de los casos, y habla en representación de todo el cuerpo, pero no es una decisión alocada del pastor que preside. Entonces, cuando usted vaya a transmitir algo que se dijo, no tiene que decir que fue el pastor presidente, lo vamos a hacer así. No estoy de acuerdo, dice el hermano fulano. Vio que siempre hay uno que no está de acuerdo. ¿O no, Juan? Siempre hay uno que no está de acuerdo. Y entonces el pastor dice, no, fue el pastor presidente. ¿Querés saber? Anda, habla con él. Viene de allá la ovejita y dice, pastor, usted dijo esto porque mi pastor dijo... Debemos saber entonces una cosa, la palabra de Dios debe determinar nuestro sistema de gobierno. Debemos buscar el consejo sabio de los que más saben a la hora de elegir nuestro sistema de gobierno también. Invertir horas y horas de reuniones, de viajes, de discusiones, que para algunos, como escuchaba hoy, que uno nuevo, dice, no entiendo esto. ¿Quién piensa usted que lo entiende todo? ¿Quién dijo que lo entiende todo? No, hay cosas que no entendemos. La primera vez menos. Y después de 10 veces, de repente se me cayó un pelito más y entonces hay lugar para que entre un poquito de luz. Eso es lo que estamos tratando nosotros también de mostrarles, hermano. Y es verdad, nunca pensé que ser pastor implicaría que aprenda de leyes y de un montón de cosas que nunca quise saber nada. Pero la iglesia tiene que saber estas cosas, porque nos movemos en medio de un mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo, que con astucia nos siembra cosas en la cabeza para que nos desviemos y no hagamos el trabajo que nos corresponde. Hagamos el trabajo que nos corresponde. Entonces, ¿qué sistema vamos a elegir? El que sirva mejor a los propósitos. La función del gobierno en una iglesia cristiana, si bien conlleva autoridad y cierta forma de poder, no puede jamás hacerse un fin en sí mismo. Y esto también se ve en las congregaciones de hoy día. ¿Qué es que el gobierno se transforma en un fin en sí mismo? En esto, busqué la definición, que posee una dignidad gracias a la cual infunde respeto hacia él a todas las demás personas. Entonces,
Hasta para ir al baño hay que pedir permiso al pastor. No puedo decir nada porque si el pastor no lo autoriza. Eso es lo más simple. Lo más complicado es esto. Las organizaciones y tipos de gobiernos que se establecen para cumplir este tipo de cosas que en sí mismos tratan de establecerse a sí mismos, ¿saben lo que hacen? Reparten los lugares de autoridad entre sus familiares. Preparan a sus hijos como si fueran reyes para que luego los sucedan en el trono. Y les hablan diciendo, todo esto va a ser tuyo. Se terminan adueñando de la congregación y de los bienes de la congregación. Entonces, nosotros tenemos que tener presente, el gobierno no cumple la función en sí mismo de que me dé la preponderancia en todo. Mi ejercicio de gobierno a la hora de presidir, sea una iglesia local, sea la asociación o lo que fuera, o de dirigir, es justamente la de dar lugar a otros para que surjan y puedan ocupar los distintos lugares de gobierno dentro de la iglesia y de esa manera sanamente poder crecer y desarrollarnos como congregación. Las iglesias, por ejemplo, que acumulan y centralizan todo. ¿Qué es lo que hicieron con los anexos? Hicieron que los anexos se mueran. Y el templo central esté lleno de gente por el cual la gente del templo central nunca trabajó. Son los anexos los que terminan llenando el templo central. O sea, los que trabajan son los de los anexos y llenan el templo central. Y el templo central tiene culto el domingo nomás. Los otros días no hay ancianos, no hay presbíteros, no hay diáconos, no hay servicio. Entonces, tengamos cuidado entonces de cómo vamos a ejercer nuestros gobiernos. Vuelvo a decir, las organizaciones y tipos de gobierno se establecen para cumplir el propósito de la iglesia. El fin del gobierno es administrar la gracia de Dios sobre las personas, sean estas de la congregación o no. Porque el Señor nos manda al mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No solamente a la congregación, sino al mundo que nos rodea y quizás más allá aquellos que puedan hacerlo. Nunca el gobierno se debe establecer para favorecer a un grupo en particular. Vuelvo a mencionar, ni la familia, ni los amigos, aquellos que son por amiguismo logran llegar. Alguien alguna vez me dijo, pero al fin y al cabo dice, yo quiero estar con usted, pastor, pero dice, usted me está señalando este error, el otro. Bueno, si usted quiere estar cerca de alguien que quiera hacer la obra del Señor, indudablemente que en algún momento te va a marcar los errores. Porque si no te marca los errores, no te está enseñando bien. Es que todos tenemos errores. La otra vez estaba en Corriente y decía, ¿no? ¿A quién no hizo enojar el pastor Poleico? No voy a hacer que levanten la mano acá porque sé que no lo van a hacer. Pero a mí sí me hizo enojar más de una vez. ¿Y justamente por qué? Porque me sacaba de mi comodidad. Ahora, le agradezco al Señor por su siervo, aunque a veces lo quiera matar. Pero una cosa no quita la otra. Probablemente que usted por ahí quiera matarlo, pero hermano, agradézcale a alguien que se está ocupando de usted. También por mí. El gobierno lo que busca, ¿estamos en hora? Bien. El gobierno lo que busca es dar forma al grupo y organizarlo.
Sí. Bien, no hagamos recreo, total, después vamos a comer. Entonces, lo que el gobierno busca darle forma al grupo, organizarlo para que se consolide, se desarrolle como iglesia y sea ágil para poder alcanzar los fines que Dios tiene para el barrio, el pueblo, la ciudad donde estamos. Nosotros tenemos como iglesia una forma muy particular, hermano, de funcionar. Algunos a veces se han olvidado, pero yo tengo presente qué es lo que siempre hizo la Iglesia Asamblea de Dios. En particular, esa ha sido nuestra trayectoria. Donde quiera que vamos, abrimos una casa de oración y al poco tiempo o alquilamos un lugar o compramos un terrenito donde edificamos una capillita nomás. Ahí nos establecemos y alrededor de ese lugar comienza a crecer la congregación. Ese ha sido nuestro fuerte, hermano. Después las campañas y después vamos sumando aquellos conocimientos que vamos adquiriendo con el tiempo. No debemos olvidarnos de ninguna de las cosas que hacemos porque todas son necesarias a la hora de desarrollar la vida espiritual, social y también a la hora de hacer, ¿cómo se dice en política cuando? No, se llama proselitismo. Nosotros hacemos proselitismo, hermano, cuando hacemos campaña. Nosotros a veces no nos damos cuenta de eso, pero eso es lo que estamos haciendo. Queremos que la gente se sume a la iglesia. Eso se llama hacer proselitismo. Pero no para un partido político, sino para la iglesia del Señor. Lo podemos hacer por WhatsApp, por YouTube, por Facebook y todos los medios que haya también. Pero tenemos que mantener una organización. Lo mejor siempre es seguir las directivas de la Biblia. Los pastores deben dedicarse a la palabra y a la oración. Muchos de nuestros problemas tienen que ver, hermanos, con que no logramos soltarnos completamente en las manos de Dios y creer que Dios nos va a ayudar en nuestras necesidades. Tenemos miedo, en definitiva. Tenemos miedo. No, pero yo con lo que gano estoy bien. Y es verdad, probablemente sí. Probablemente con lo que usted gana está bien. Pero si Dios te está llamando, ¿usted cree que Dios se va a olvidar de sostenerlo? Dios va a mover a quien sea necesario para sostener la vida de sus siervos. Delegar la administración a personas capacitadas y que sean supervisadas por el ministerio local y que se dejen supervisar. Porque hay personas que no se dejan supervisar. Esta tarea es uno de los aspectos más importantes, delegar y supervisar. Si delegamos y no supervisamos, nos vamos a encontrar con un descontrol. Entonces, no necesitamos eso en la iglesia, ya tenemos suficientes problemas. Cabe aclarar también que la organización, como decía el pastor Nicolás, no debe ser superior a la vida de la congregación. Una estructura demasiado grande para una congregación pequeña terminará por consumir todas las energías en trámites burocráticos. Tengo que pedirle permiso a fulano para que pueda hablar con mengano, para que me autorice para que haga esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Barrer el templo. No necesitamos todo eso para barrer el templo. Para barrer aquí tampoco. O sea, en un lenguaje más criollo, no debe haber más caciques que indios. ¿Lo entendió ya? Es absolutamente necesario que entendamos cómo deben funcionar. La costumbre muy arraigada, aunque la costumbre muy arraigada de un sector de las iglesias evangélicas sigue el modelo de un pastor como autoridad única, conviene meditar más en el modelo del Nuevo Testamento que lo hace múltiple,
Un pastorado en equipo es mucho más ventajoso para la congregación porque provee un núcleo integrado más amplio y más representativo de la congregación. Para un pastor es mucho mejor cuando está acompañado por un equipo por las siguientes razones. Quiero aclarar que hay que ver si el equipo acompaña. Y sí, pues si no tenemos equipo, pero no acompaña, tendremos que corregir también eso. Vio que hablamos de que ¿quién va a reemplazar a Judas? ¿José o Matías? Bueno, esa es una decisión que hay que tomar. Y cuando hay que tomar la decisión, decir, bueno, hermano, gracias por tu servicio, que no lo podemos hacer. ¿No pueden prescindir de mi servicio? ¿Soy tan indispensable? En el ejercicio del gobierno, hermano, aunque a veces se cometen errores, a veces también tenemos que subsanar los errores y tener la cara suficiente, la misma cara que tuvimos cuando lo propusimos, para después decir, hermano, gracias, no llenaste las expectativas, se te dio una oportunidad, se te dio otra oportunidad, no lo hiciste, es hora que entregues tu servicio y que otro ocupe tu lugar.